Hola, saludo a todas y todos que participan de este curso de maestría, un programa de formación avanzada en salud colectiva y que tiene aquí esta unidad curricular de análisis, ¿no?, del sistema de salud. Y yo en este tercer video quiero contribuir a lo que es la comprensión del modo de gestión y dentro del modo de gestión particularmente los mecanismos de regulación y coordinación del sistema, ¿no?, de atención a la salud y del sistema de salud en general. Quiero solo recordarles que en los dos videos anteriores yo planteaba esta forma de representación de la estructura de las políticas públicas, en este caso la política pública de salud, a partir de tres niveles conectados, jerárquicos, donde el más alto es lo que define la filosofía política del sistema, y a partir de esta formulación de filosofía política se le da un sentido estratégico, de inteligencia estratégica, direccionalidad a lo que va a ser enseguida la materialidad del sistema como su contenido programático, su modo de atención, un modo de producción en salud, y luego llegar a este tercer nivel, que siendo el más inferior en términos de una representación, que es el modo de gestión, aún así es donde reside buena parte de lo que son los elementos fundamentales de un sistema de salud. Tanto es así que muchas veces cuando cambian gobiernos, ¿no?, y se postulan nuevas filosofías políticas para el sistema, se introducen nuevos contenidos programáticos y de organización del modo de producción en salud. Si no traducimos enseguida eso en esta base, que es el modo de gestión, probablemente dejaremos intactos los elementos claves que sostenían los modos de atención previos, ¿no?, y los modelos de provisión anteriormente existentes. En el modo de gestión, por lo tanto, reside una parte significativa de lo que es la estabilidad, ¿no?, de un sistema, y luego la materialización de todo lo que es la filosofía política no puede prescindir, además del modo de atención, de producción en salud, de una inscripción en un otro modo de gestión, ¿sí? El modo de gestión concentra varios poderes, ¿no? Él concentra poderes como, por ejemplo, de la forma como se organiza el trabajo, de la manera como se contratan los trabajadores, de la manera como se organizan las cargas contractuales de trabajo, vinculándolas a la manera como se desea establecer el modo de atención o el modo de producción en salud. Ahí también residen los mecanismos que pueden garantizar la protección del interés público o, al contrario, facilitar la penetración de intereses privados en un sistema que se quiere público. O, por otro lado, puede también, en el modo de gestión, inscribirse toda una lógica que, en la manera como se conciben los planos, programas y evaluaciones, simplemente reproducir lo que ya he destacado en mi segundo video, que es una especie de miseria planificada o desasistencia programada, en la medida en que no se incorpora en los mecanismos normativos, las necesidades normativas, todos los criterios de suficiencia en volumen, en calidad, ¿no?, y alcance del mismo sistema que va a expresarse en cuanto a modo de producción en salud. Por lo tanto, no estamos hablando de un tema cualquiera, no es una consecuencia natural de la adopción de un conjunto de elementos de filosofía política y luego de contenidos programáticos. Hay que adentrarse en lo que es la estructura misma del modo de gestión y ahí empezar a hacer una evaluación criteriosa de todo lo que venía manteniendo los modelos pregresos no basados en derecho universal a la salud y que han construido a lo largo de mucho tiempo sus mecanismos legales, sus mecanismos presupuestales, sus formas de evaluación, de contratación, remuneración, valoración, en fin, de todo lo que se hace. Yo quiero destacar eso porque en el ámago, ¿no?, de esta construcción del modo de gestión está la manera como nosotros regulamos, coordinamos, arbitramos finalmente las maneras en que se establecen los conflictos, ¿no?, y las prioridades en términos de
lógica que deben prevalecer en este nuevo modo de gestión para un nuevo modo de producción en salud. Y ahí es importante destacar que hay como dos grandes esferas de regulación, una que podríamos llamar de macroregulación y la otra de microregulación o regulación operativa. Del ámbito de la macroregulación se inscribe un conjunto de elementos fundamentales que, como he mencionado, tienen relación, por ejemplo, con la manera como pensamos la economía política de un sistema universal. Y por economía política entendemos y destacamos la forma de producir y redistribuir aquello que es producido, ¿no?, en el ámbito de salud. Lo que implica tener un conjunto de elementos que, introducidos en el marco de una planificación, sostienen la intención del modo de producción basado en los principios de un derecho universal, integral e igualitario, cual sea introducir claramente en las metodologías y en las herramientas de planificación y evaluación la capacidad de responder a las necesidades de la población, valorando eso como elementos imprescindibles para poder definir qué se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Recuerden que del video anterior, número 2, yo hablaba de esta subversión del orden que planteaba Don Abedian, empezando por el compromiso de los resultados para revisar los procesos y por su vez revisar la estructura. Eso se proyecta con mucha fuerza aquí en este espacio del nuevo modo de gestión que necesitamos, porque para poder traducir estas necesidades en respuestas adecuadas, suficientes y temporalmente aceptables, yo tengo que dimensionar la oferta. Y dimensionar la oferta implica entonces conocer los mecanismos en que se organiza la producción y las maneras como eso se traduce en los criterios de planificación y gestión. Y luego su proyección al campo de la economía, ¿no?, aplicada al sector, de las formas de financiamiento, remuneración y las maneras como eso se traduce finalmente en evaluación de resultados finales para la población. Eso todo tiene que inscribirse en un marco de carácter normativo y la inscripción de lo normativo se da en el modo de gestión. Lo vamos a operar en el modo de atención, de producción, pero la inscripción perenne de las formas en que eso se sostiene y permite evaluación están inscritas justamente en el modo de gestión. En el ámbito macroregulatorio, retomando esta idea, yo tengo entonces todas las grandes reglas del sistema, ¿no? Cómo se produce, cómo se distribuye, redistribuye, cómo se financia, cómo se remunera, lo que se va a hacer. Para eso es muy importante adentrarnos a justamente la idea de cómo nosotros apropiamos el conocimiento de los costos para producir y establecemos las maneras de remunerar esta producción basado en una lógica de costos que sea sostenibles, que tenga claramente un análisis crítica, ¿no?, para poder reducir todo costo excesivo, normalizar, ¿no?, las remuneraciones del sistema, ejercer diferentes tipos de contrato que van a permitir diferentes remuneraciones, lo que implica que para algunos servicios la remuneración se da con base per cápita, por ejemplo, de responsabilidad sobre una población orientada por ciertos tipos de resultados, como por ejemplo mantener esta población en buena condición de salud o responder adecuadamente a todos los agravios que puedan surgir y responder de forma racional, ¿no?, en las diferentes instancias del sistema de salud. O sea, todo eso yo puedo establecer a partir o de una remuneración por responsabilidad poblacional o por una prontitud, o sea, de tener, por ejemplo, servicios de urgencia disponibles las 24 horas sobre 7 días de la semana, con la idea de que independiente del uso, ¿no?, de eso, ellos tienen que estar accesibles. Pero yo remunero su disponibilidad, no necesariamente su producción, ¿no?, o su resultado final, porque a la larga, idealmente un sistema de salud bien equilibrado debería tener un menor uso, ¿no?, de los servicios de urgencia, porque la población estaría en una condición de más protección y equilibrio, ¿no?, sin usar de forma exagerada los servicios de urgencia. Entonces yo los remunero por la prontitud, no por la producción, ¿no? Pero dentro de la prontitud, cuando accionados, puedo adicionar parte de la remuneración vinculada a los resultados que se quiere garantizar ahí.
Por otro lado, si yo tengo un servicio que es poca la oferta y tengo mucha demanda, yo puedo remunerar la productividad, ¿sí? Y siempre puedo combinar en estas tres dimensiones de responsabilidad poblacional, disponibilidad, ¿no? Prontitud y productividad, yo puedo remunerar por el resultado final, ¿no? Vinculando a resultados. Estas cuatro dimensiones caracterizan lo que son las formas de contrato y remuneración reconocidas por la Organización Internacional de Trabajo y que en el campo de la salud pueden aplicarse de formas combinadas, ¿no? De manera a realmente reconocer el valor añadido por la actividad de cada sector y su relativa disponibilidad, ¿no? En términos de volumen necesario o escasez para que eso también incorpore, ¿no? Incentivos en la producción de las instituciones y de los profesionales. Ahora, si yo además de eso miro también la condición de trabajo, ¿no? Las condiciones de contrato, las condiciones de remuneración, de las cuales ya hablé, y luego las condiciones de trabajo en el sentido estricto de tener los equipamientos adecuados, los ambientes adecuados, ¿no? Y un equilibrio entre posibilidad de producción con calidad que no consuma la misma capacidad del trabajador en relación a lo que debe producir. Todo eso configura un espacio macroregulatorio cuando traducido en un conjunto de reglas, ¿no? De formas contractuales, de formas de remuneración. Cuando proyecto ese debate para las matrices de financiamiento, ¿no? De la economía misma, economía política del sector, ahí tengo que ver cuáles son las fuentes del financiamiento, ¿no? Y dónde viene, si viene vinculado a impuestos generales, a cuáles impuestos, cuál es el volumen esperado de recaudo, si es suficiente o no para poder sostener lo que está proyectado como necesario, ¿no? Para atender la necesidad de la población. Y si no es suficiente, postular la ampliación de las fuentes de financiamiento y las formas, ¿no? de entender esta actividad como parte de la economía de un país y no solo como objeto, ¿no? Presupuestario de gasto. Estas dimensiones corresponden a una idea macroregulatoria que reinserta de alguna manera, reincrusta, ¿no? La economía en el sector social, en este caso salud, para poder pensar esta economía en favor y como sostenimiento de esta atención a la necesidad de los derechos de salud. Y eso implica entonces un elemento macroregulatorio fundamental, porque en general nosotros tenemos toda una lógica, ¿no? De economía muy tendiente, o sea, orientada a la austeridad, a la retracción de gastos, ¿no? Y la imposición de una gestión de la escasez y no de una gestión que busque el punto de suficiencia, ¿no? O sea, el atractor de sistemas complejos que llamamos que sería el punto de equilibrio, en este caso entre necesidad y oferta. Entonces ahí hay un conjunto de elementos macro regulatorios que vinculan economía, ¿no? Financiamiento y formas de remuneración que tienen innúmeros elementos que necesitan ser establecidos, ¿no? Como normas, reglas generales y sus especificidades para poder operar esta macroregulación sistémica. Por otro lado está todo el gran desafío macroregulatorio de la fuerza de trabajo en salud. El sector salud es un sector de uso extensivo e intensivo de mano de obra y por lo tanto planificar y evaluar continuamente las insuficiencias, las transformaciones, ¿no? Las transiciones de perfiles profesionales requiere un análisis macro regulatorio con intención macro regulatorio muy sofisticado, ¿no? Porque ahí entran también problemas de migración y emigración de trabajadores, su distribución en territorio nacional, la capacidad de formar nuevos trabajadores en áreas, ¿no? Específicas de conocimiento y práctica, la caducidad de la fuerza de trabajo, o sea, el envejecimiento, el tiempo de actividad profesional y muchas veces la necesidad de reprofesionalizar porque algunas actividades son muy demandantes físicamente y necesita entonces que a partir de una cierta edad exista una realocación de funciones aprovechando la experiencia y el conocimiento, pero ya no generando un desgaste que la edad y
y la condición de los trabajadores ya no puede soportar. O sea, todo un equilibrio entre condiciones, ¿no?, laborales, de salud laboral, de ambiente de trabajo y la capacidad técnica y experiencia preservada dentro de un proceso de renovaciones y ampliaciones de la fuerza de trabajo. Nuestro país, infelizmente, poco se dedica a esta dimensión de la macroregulación, que es absolutamente estratégica. O sea, los grandes déficits infraestructurales, físicos, de edificios, ¿no?, de máquinas, son más fáciles de resolver a partir de la debida economía política asociada a este esfuerzo que la cuestión de la fuerza de trabajo, porque esa no es simplemente un tema de recursos económicos, es una cuestión temporal y de performance, ¿no?, de la fuerza de trabajo, que en muchos casos depende de largos ciclos de aprendizaje para llegar a niveles óptimos, ¿no?, de excelencia, de acción, y todo un proceso complejo de educación, tanto en la parte formativa, ¿no?, cuanto en la parte de educación permanente en los servicios, porque los perfiles profesionales tienen que reinventarse continuamente en un espacio de gestión clínica interprofesional para dar abasto a necesidades sociales que son siempre cambiantes, ¿no?, y buscando mantener la efectividad, o sea, la eficiencia de uso de recursos, la sostenibilidad de los sistemas, al tiempo en que, sobre todo, busca responder de manera altamente calificada a las necesidades, ¿no?, mediante resultados que sean dignos para todas las personas. En eso, entonces, hay una dimensión macro-regulatoria de la fuerza de trabajo que no es sencilla, ¿no?, y que tiene que ser entendida y postulada en ámbito de política y sistema de salud, y una fuerte interfase con las cuestiones educativas y también de organización profesional para que pueda mantenerse. Por otro lado, añadiríamos en términos macro-regulatorios todo lo que tiene que ver con la regulación de los productos de interés para la salud, ¿no?, toda la parte de registro, análisis, certificaciones y finalmente análisis también económicas, ¿no?, y de impacto ambiental, etcétera, además de muchas veces exigir investigaciones, ¿no?, de clínicas para poder asegurar la buena calidad de los insumos, ¿no?, y plataformas tecnológicas, y la buena calidad, por qué no decir también, de los profesionales involucrados en la operación de la atención, y que configuran todo este dominio, ¿no?, de recursos técnicos profesionales que tiene materialidades, ¿no?, por ejemplo, medicamentos, inmunobiológicos, equipamientos médicos, ¿no?, infraestructuras constructivas, etcétera, que tienen que ser vistos mediante un prisma de calidad, ¿no?, pero también de sostenibilidad económica y de renovación según avanza la propia ciencia y tecnología y los conocimientos, con el difícil desafío, ¿no?, el tremendo desafío de poder racionalizar una tecnología que parece sobreponerse continuamente en varios tipos, ¿no? Por ejemplo, en el campo de imágenes, hoy tenemos, bueno, una gama enorme de diferentes tecnologías de imagen diagnóstica y de apoyo a las intervenciones terapéuticas que simplemente en muchos casos se sobreponen, ¿no?, desde de las radiografías convencionales, ¿no?, los rayos X convencionales, hasta la más alta sofisticación de tecnologías híbridas que generan imágenes tridimensionales y modelos tridimensionales, y que hoy son grandes avances, ¿no?, para muchos campos de la atención en salud, pero que la verdad van sobreponiendo costos, ¿no?, y estructuras y profesionales para poder mantenerse de manera adecuada. Y eso tiene que tener una regulación, una macro regulación, que tanto apunta a la capacidad de producir tecnologías, ¿no?, de tener una política industrial, una política de fomento de ciencia y tecnología, de mayor soberanía en estos aspectos, como implica también todo un proceso de cadenas logísticas, de renovación, mantenimiento, ¿no?, y todo lo que corresponde a eso en términos de recursos en la fuerza de trabajo y también en la infraestructura, ¿no?, y equipamientos. Entonces, esto es un campo tremendamente importante
donde hay mucho interés del capital, mucha densidad de capital también, y que demanda una macroregulación muy fuerte, ¿no? Amparada en legislaciones dinámicas y también una normatividad y una vigilancia y una capacidad de análisis constante, ¿no? Entonces vean que en esta dimensión que hasta ahora menciono, están inscritas varias dimensiones macroregulatorias que a la larga van dotar, ¿no? Dotar la política de salud pública de una capacidad crítica y ordenadora, ¿no? De los recursos necesarios para el buen desempeño del sistema. Ahí hay una lucha de intereses, una lucha ideológica de poderes tremenda. Por eso siempre es muy importante, a partir de una idea de economía política, evaluar, analizar, entender y saber cómo lidiar y a veces cómo neutralizar políticamente actores que dominan estos campos, ¿no? Sea la formación y disponibilidad de la fuerza de trabajo, sea todo ese campo de ciencia, tecnología, incluso la construcción civil, ¿no? Y la capacidad de construir infraestructura sanitaria a costos adecuados y con calidad adecuada, hasta llegar a los temas de fondo del ordenamiento económico del sector y todo lo que ensambla todo eso como leyes que disciplinan, digamos, los procedimientos también de la administración pública, las formas de transparencia, las formas, ¿no?, de participación social y decisión, porque eso también es un tema macro regulatorio importante, que es el control social sobre este sistema, porque los sistemas de salud concentran mucho capital, muchos recursos, y eso termina siendo muchas veces objeto también de corrupción, ¿no?, de mal uso de recursos, en fin, de todo lo que eso pueda implicar. Entonces hay un marco también de la administración pública, ¿no?, de la fuerza de trabajo, de los recursos, ¿no?, técnicos y financieros, que necesita estar muy acorde a una idea de una regulación en aras del interés público, ¿no?, de defender el interés público. Defender el interés público no significa solo tener una capacidad estatal de prestación de servicios en salud, de producción social en salud, pero también implica una otra dimensión que tiene que ver con todo lo que va a definir el rol de la iniciativa privada en este campo, para que aquella parte de la iniciativa privada que quiera participar del sistema público lo haga dentro del marco de las leyes del derecho público de contratos públicos, ¿cierto? Y que en eso hay un doble desafío, hacer con que las estructuras estatales operen dentro de la filosofía política de un sistema público de forma disciplinada e integrada, y al tiempo lo que se sume ahí de iniciativas privadas también tenga esta misma sumisión al interés público. No voy a extenderme a todas las otras dimensiones que están más allá del campo estrictamente médico-sanitario y que tienen que ver con la macro-regulación de todo lo que puede generar enfermedad, ¿no?, agravios, desgastes a la vida humana y otras formas de vida, y que tiene que ver con las reglas, ¿no?, de protección ambiental, con los temas de protección al trabajo, de las maneras como se constituyen las grandes infraestructuras, ¿no?, colectivas, como el transporte colectivo, como la suministro de energía, de agua, de saneamiento, ¿no?, las cadenas de producción y abastecimiento de alimentos, ¿no?, el tema del espacio electromagnético y el acceso a la comunicación, ¿no?, así como los temas educativos y culturales que afectan de alguna manera directamente la salud. Todo eso es de interés, ¿no?, de un sistema de salud a partir de políticas macroregulatorias que operen en favor de la salud. Ahí está todo el debate sobre las restricciones al tabaco, sobre el tema de las bebidas, ¿no?, endulzadas, sobre el tema de la composición de los alimentos industriales, sobre la seguridad, ¿no?, de los alimentos producidos con uso de pesticidas, etcétera, las contaminaciones del ambiente derivados de la minería o de las formas de uso de combustibles, ¿no?, fósiles para la producción de energía y transporte, o sea, todo un conjunto de elementos que son de interés macroregulatorio. Ahora quería dedicar los 10 últimos minutos de mi exposición para adentrar a lo que sería la microregulación o regulación operativa. Eso tiene que ver con la interfaz directa entre
la necesidad de las personas en términos de atención a la salud y la organización y disposición y calidad de los servicios de salud. Ya tenemos muchas experiencias en varios países, incluido ahí Brasil, Chile, Canadá, Reino Unido, España, Australia, etcétera, Portugal, donde se ha avanzado en mecanismos de regulación operacional, ¿no? A veces de forma más integral y completa, a veces de forma más ubicada en ciertas redes y líneas de atención, pero lo importante es que la coordinación operacional y por lo tanto su regulación operacional de carácter asistencial es lo que a cada día integra continuamente las demandas, ¿no?, que llegan al sistema de salud y que son procesadas en dirección a centros coordinadores que permitan alocar la necesidad de cada paciente, ¿no?, o a veces de poblaciones, de colectivos, dentro del sistema de respuestas, ¿no?, que corresponde a los varios subsistemas de atención en salud. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señora que se cayó, hizo una fractura en el cuello de fémur, yo tengo que identificar esta necesidad, recibir la comunicación que puede venir de un primer nivel de atención comunitario, que puede venir de un sistema de urgencia de ambulancias, que puede ya venir directamente de un servicio de urgencia hospitalario y que me va a decir que esta persona necesita de acceso a quirófano para hacer la cirugía y una cama donde la van a observar en el postoperatorio, que puede ser con terapia intensiva o no, y que luego va a necesitar una cama de hospitalización no intensiva y de cuidados de rehabilitación inmediato a partir, ¿no?, del postoperatorio. Y eso implica un conjunto de otros cuidados, porque si es una persona ya de más edad que tiene otras patologías, necesita evaluaciones preoperatorias y después cuidados, ¿no?, asociados del postoperatorio. Eso define qué tipo de servicio puede atender adecuadamente, cuáles son los requisitos profesionales y de estructura, ¿no?, asistencial, o sea, qué núcleos de producción se van a poner en contacto interactuando para proveer la atención y además tienen que observar un tiempo, ¿no? En este caso, una fractura de cuello de fémur debería idealmente ser operada en 48 horas después de la fractura, lo que implica todo un encadenamiento de etapas para que esta paciente llegue en 48 horas, ¿no?, a la osteosíntesis y después tenga los cuidados adecuados clínicos y generales y de rehabilitación para que vuelva a caminar lo más brevemente posible, si era la condición que tenía previa a la fractura, porque ahí se trata de romper el cuadro agudo y recuperar la condición previa para contener, ¿no?, los efectos de esta condición aguda. Este ejercicio de regulación, o sea, de coordinación de varias respuestas en tiempo definido para mejorar el resultado final, es, en últimas, la regulación a que me refiero como microregulación o regulación operacional, ¿no?, de la atención. Tener esta inteligencia activa aplicada a los flujos asistenciales es absolutamente clave para poder instituir estándares de calidad de resultado, ¿no?, el mejor resultado prognóstico. O sea, tomar como base las referencias técnicas internacionales, los consensos para decir que este tiempo es el tiempo que más protege, ¿no?, los pacientes para distintos tipos de necesidad y pasar a operar sobre estos tiempos como referenciales. Eso me permite tener una disciplina técnica, ¿no?, de sistema para organizar el flujo de pacientes y para eso tengo que organizar las estructuras conectadas, ¿no?, de los núcleos de producción y líneas de atención de cuidados dentro de redes que soportan estas líneas y luego tener estándares de tiempo que son predictivos de resultado, ¿no? Tiempo con calidad para ser predictivo del resultado. Este disciplinamiento general del sistema es como la regla general sobre la cual se basa entonces esta microregulación, ¿no?, de asistencial y que busca eliminar los tiempos muertos, los tiempos que no añaden ningún valor al proceso asistencial. De ahí se van generando procesos de gestión de filas, de gestión de tiempos de espera en cada etapa asistencial, a veces tiempos de permanencia, como el caso del tiempo de permanencia en las urgencias, que varios países definieron que no debe ser más de 4 horas o de 4 a 8, como
según la clasificación de necesidades de los pacientes, como lo plantean los canadienses. Pero eso disciplina el sistema. Y uno tiene que enfrentarse entonces a los fenómenos de la congestión de los servicios de urgencia, la superlotación, tiene que enfrentarse a las longas filas de espera para procedimientos electivos, ¿no? Donde voy a tener que identificar entonces dónde están los cuellos de botella, donde hay más demanda que capacidad de producción, por ejemplo, en acceso a medios diagnósticos o de acceso a quirófanos o de acceso a carga contractual disponible de especialistas, ¿no? A la capacidad de cobertura efectiva de primer nivel ahí en las comunidades, si hay suficiente estructura de profesionales para las poblaciones asignadas a cada uno. Y eso implica entonces conocer necesidades, como había planteado en el segundo video, pero traducir finalmente las capacidades de producción e ir ajustando capacidades de producción, sea por ampliación de esas capacidades o mejorando su metodología para tener una productividad diferente, sea en otros casos interviniendo en medidas colectivas para disminuir la carga de demandas que existe por eliminación de agravios, ¿no? De exposiciones, en fin, que puedan eliminar eso. Por ejemplo, frente a fracturas de cuello de fémur que son muy frecuentes en población a partir de los 55 años, hay un conjunto de medidas muy efectivas de actividad física protectora para este tipo de fractura, ¿no? De reorganización de los espacios domésticos y públicos donde circulan adultos mayores y que puedan ofrecer riesgo de fractura, la identificación de los adultos mayores más frágiles que necesitan un cuidado redoblado desde el punto de vista de ajuste de medicamentos para no generar instabilidad postural o de apoyos, ¿no? Previstos también en cuidados y cuidadores, o sea, todo un conjunto, un entramado a partir de una idea de poder equilibrar necesidad y oferta, tanto en la parte educativa, protectora y preventiva, cuanto en la parte de diagnóstico y tratamiento calificados y una rehabilitación calificada y precoz, ¿no? O sea, eso nos obliga, a partir de centros coordinadores y reguladores de la atención, a garantizar, mediante una actitud de abogacía por los derechos de las personas, esta lógica que se inscribe en un modo de gestión en favor de realmente sostener todo el modo de producción o el modo de atención y dar consecuencia a nuestra filosofía política en términos de la materialidad y la garantía de los derechos. Por eso el tema de los centros de coordinación y regulación me parece absolutamente claves, sobre todo en ambientes donde los sistemas son formados por varios segmentos, ¿no? Y finalmente no son simplemente sistemas únicos, son sistemas unificados y que estos centros además tienen que recepcionar todas las demandas independiente del vínculo, ¿no? De los pacientes, de las personas, direccionar a la capacidad de respuesta disponible y después compensar económicamente, si acaso no hay un sistema de pagador único, compensar eso entre los varios sistemas. Y eso tiene una consecuencia de fondo, que es que la planificación de la oferta tiene que ser también cada vez más integrada para no existir sobreposición, ¿no? De las instituciones que actúan y evitar, por otro lado, que se generen vacíos con concentración desproporcionada de algunas regiones y vacíos asistenciales en otras. Todo el encadenamiento, ¿no? De respuestas y ambientes de transición a sistemas que no son suficientes para sistemas suficientes, también implican por parte de estos centros coordinadores reguladores del ejercicio de una autoridad para poder instalar procesos que son contingenciales, o sea, la respuesta mejor posible en cada circunstancia para proteger a los pacientes, garantizar los tiempos, ¿no? Y eso se aplica de forma muy clara en los tiempos, por ejemplo, para atención oncológica, con captación precoz de las sospechas, procesamiento diagnóstico, tratamiento efectivo, aumentando el bienestar, la calidad de vida, reduciendo la mortalidad evitable, o sea, para todos los campos. Y para eso tengo que coordinar, o sea, regular las líneas de atención una por una y organizar la base, ¿no? Territorial de los servicios bajo esta disciplina, ¿no? De una regulación operacional. Insisto, la regulación
hecha por profesionales y ahí va a haber varias decisiones médicas para poder ordenar las filas, ¿no? Los criterios de prioridad clínica, etcétera. Está la autoridad médica, está una serie de otros profesionales que conforman estos centros de regulación y coordinación y todo un ejercicio de observación crítica de elementos de planificación, de evaluación y de reorganización dinámica del sistema, porque eso es permanente. Un sistema puede anochecer equilibrado y despertar totalmente desorganizado, o sea, porque hay una sobredemanda de algunas necesidades sociales en salud, porque hubo una lluvia muy fuerte, inhabilitó un servicio que es clave en la región y eso desequilibra todo el flujo, porque un centro de referencia en tal cosa tuvo un pane y perdió ahí su escáner y ahora ya no puede hacer escáner de pacientes que van a necesitar de un flujo alternativo hasta que se resuelva eso, o sea, todo un conjunto de elementos que a cada momento se desequilibra y tiene que buscar su reequilibrio dinámico. No es posible hacer regulación operativa de los sistemas si este concepto no está internalizado en cada unidad, en cada servicio, en cada núcleo de producción y que estos grupos tienen que entonces apropiarse de su propia capacidad de producción, saber cuál es la demanda esperada, observar lo que están produciendo, reconfigurar eso y un proceso dinámico de autorregulación dentro de la ley general de los principios de la inteligencia estratégica del sistema y de su misión de realmente dar respuesta calificada y oportuna a toda la necesidad de la gente. Por eso que estos centros coordinadores reguladores de alguna forma materializan este vínculo con la macroregulación, de donde vienen las reglas generales del sistema, y su expresión última operativa para el bienestar de los pacientes. Y cumplen una función de inteligencia, ¿no?, sistémica y de articulación en favor de los derechos humanos y un sistema que esté orientado por los derechos humanos. Eso es lo que quería plantearles en este tercer video y espero que sea útil, ¿no?, para pensar las exigencias tanto en materia legal normativa como de organización del sistema de salud en Venezuela y destacando que si no alteramos en favor de un sistema universal de salud basado en derechos, todo este universo del modo de gestión, todo lo anterior, el modo de atención, la filosofía política, pueden caer en un terreno muy poco efectivo, ¿no?, y ser finalmente, subsumidos o consumidos por la falta de estructura y de operación adecuada del modo de gestión. Muchas gracias.